Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Sistema de Comunicaciones. En este caso, el tema de hoy, análisis de señales. Y vamos a hacer una introducción diciendo que cuando se diseñan los circuitos electrónicos de comunicaciones, con frecuencia se tiene que analizar y pronosticar el funcionamiento del circuito con base en la distribución de potencia y en la composición de frecuencias de la señal de información. Esto se hace mediante el método matemático llamado análisis de señales. Aunque no todas las señales en las comunicaciones electrónicas no son ondas senoidales o cosenoidales de una sola frecuencia, muchas de ellas sí lo son. Y las que no lo son, se pueden representar como una combinación de funciones seno o coseno. Por eso podemos dividir el análisis o la explicación en dos tipos de ondas: senoidales o no senoidales o complejas. Las no senoidales o complejas están formadas por muchas ondas diferentes senoidales de distintas frecuencias y con armónicas, como por ejemplo cuando vemos la voz representada por ejemplo en un osciloscopio, que vemos que es una forma de onda compleja compuesta por muchos tipos de señales. Hablemos primero de las señales senoidales en cuestión. En esencia, el análisis de señales implica la realización del análisis matemático de frecuencia, longitud de onda y valor de voltaje de una señal. Las señales eléctricas son variaciones de voltaje o de corriente respecto al tiempo, que se pueden representar por una serie de ondas seno o coseno. La descripción matemática de una onda de voltaje o de corriente con frecuencia única es la siguiente. Y en la fórmula vemos la representación matemática de las señales. Arriba tenemos el voltaje con respecto al tiempo. En el primer caso en relación a una señal seno y en el segundo caso en relación a una señal coseno. Y abajo tenemos la intensidad con respecto al tiempo. En el primer caso relacionado con una señal seno o en el segundo caso relacionado con una señal coseno. Esto vendría a ser la fórmula para analizar una señal senoidal común compuesta de una sola frecuencia. Las fórmulas anteriores son para una onda repetitiva compuesta por una sola frecuencia. Esa forma de onda se le llama onda periódica porque se repite con rapidez uniforme. Es decir, cada ciclo sucesivo de la señal tarda exactamente el mismo tiempo y tiene exactamente las mismas variaciones de amplitud que en cualquier otro ciclo. Cada ciclo tiene exactamente la misma forma. Una serie de ondas seno, coseno o cuadradas son ejemplos de ondas periódicas. Las ondas periódicas se pueden analizar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. De hecho, con frecuencia se hace necesario pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa cuando se analiza el funcionamiento de un sistema. Si hablamos de dominio del tiempo, hablamos de un osciloscopio normal, del tipo de los analógicos, de los más comunes, de los más viejos, en donde la pantalla de tubo de rayos catódicos es una representación de la amplitud de la señal de entrada en función del tiempo. Y se le suele llamar forma de onda de la señal. Si ustedes recuerdan, en el manejo del osciloscopio analógico tenemos solamente dos controles básicos: la amplitud de la señal, que vemos en la pantalla, y el tiempo del barrido con el cual lo estamos representando. Con un osciloscopio, la desviación vertical es proporcional a la amplitud de la señal total de entrada y la deflexión horizontal es una función del tiempo, o sea, la frecuencia del barrido. Si hablamos del análisis en el dominio de la frecuencia, el analizador de espectro es un instrumento de dominio de la frecuencia. En esencia, no se despliega ninguna forma de onda en la pantalla del tubo de rayos catódicos. En vez de lo anterior, se muestra una gráfica de amplitud contra frecuencia, lo cual se conoce como espectro de frecuencia. En un analizador de espectro, el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical representa la amplitud. Cada frecuencia que esté presente en la forma de onda de la entrada produce una línea vertical en la pantalla de tubo de rayos catódicos. Estas son las componentes espectrales. En este caso, el texto del libro que usamos como referencia habla del tubo de rayos catódicos, aunque es más común encontrar este tipo de funciones en los osciloscopios digitales modernos, en donde tenemos una pantalla LCD o LED. Una representación en el dominio de la frecuencia de la onda muestra el contenido de la frecuencia, pero no indica necesariamente la forma de la onda o la amplitud combinada de todas las componentes de entrada en un instante específico de tiempo.
En este caso de ejemplo estamos viendo una frecuencia de entrada única, como podría ser un oscilador senoidal, con respecto a la amplitud. Como tenemos una sola frecuencia de entrada senoidal, vemos una sola barra que va a corresponder a esa frecuencia. Si hacemos referencia a las ondas periódicas no senoidales o complejas, podemos decir que en esencia toda onda repetitiva formada por más de una onda senoidal o cosenoidal relacionada armónicamente es una onda no senoidal o una onda periódica compleja. Para analizar una onda periódica compleja es necesario usar una serie matemática inventada en 1826 por el físico y matemático francés el barón Jean Fourier. Esta serie se llama serie de Fourier y es la que nos permite analizar señales complejas en dominio de la frecuencia. Cuando utilizamos, por ejemplo, un analizador de espectro o utilizamos el osciloscopio digital en el modo FFT, que ahora vamos a hablar sobre ello. La serie de Fourier se usa en análisis de señales para representar las componentes senoidales de una onda periódica no senoidal, es decir, para cambiar una señal en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la frecuencia. En general, se puede obtener una serie de Fourier para cualquier función periódica, en forma de una serie de funciones trigonométricas con la siguiente forma matemática. En esta ecuación se indica que la forma de onda ft comprende un valor promedio A0 de continua, una serie de funciones cosenoidales en las que cada término sucesivo tiene una frecuencia que es múltiplo entero de la frecuencia del primer término cosenoidal de la serie y una serie de funciones senoidales en la que cada término sucesivo tiene una frecuencia que es múltiplo entero de la del primer término senoidal de la serie. No hay restricciones para los valores o los valores relativos de la amplitud de los términos seno y coseno. ¿Qué significa esto? Resumiendo, cualquier forma de onda periódica está formada por un componente promedio y una serie de ondas senoidales y cosenoidales relacionadas armónicamente. Una armónica es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la primera armónica y es igual a la frecuencia de la onda, de la forma de onda. El segundo múltiplo de la fundamental se llama segunda armónica, el tercer múltiplo es la tercera armónica y así sucesivamente. La frecuencia fundamental es la mínima necesaria para representar a una forma de onda. Aquí lo que nos dice es que cuando tenemos una onda fundamental, está formada por una serie de armónicas cuando esa onda es compleja. También esto se aplica en comunicaciones y en electrónica cuando creamos un oscilador electrónico y se generan armónicas. Si creamos un oscilador, por ejemplo en 1 MHz, vamos a tener una armónica que correspondería a la segunda armónica en 2 MHz, otra armónica en 3 MHz, otra armónica en 4 MHz y así sucesivamente. Aunque en los circuitos electrónicos, a medida que vamos aumentando la armónica, va decreciendo su amplitud. Pero las armónicas forman parte siempre de la onda fundamental cuando generamos una frecuencia. Teniendo en cuenta las armónicas, la fórmula anterior se puede escribir como sigue, en donde Ft es la forma de onda con respecto al tiempo y se trata de dc, el nivel de continua, más la onda fundamental, más la segunda armónica, más la tercera armónica, más la cantidad de armónicas que haya, ¿no? A la enésima potencia. Esta es una forma simplificada de la fórmula anterior de la transformada de Fourier. Básicamente, con esta fórmula podemos pasar de la representación de una señal con respecto al tiempo a una señal con respecto a la frecuencia, tal como vemos en el gráfico de animación. En ese caso tenemos representada una onda compleja compuesta por señales seno y coseno, en base n, ¿no? Porque son muchas, y tenemos la descomposición, gracias a la fórmula, de las ondas que la componían y su representación en el espectro de frecuencias, o sea, en el analizador de espectro. Ahí se los dejo nuevamente para que lo puedan apreciar. Y esto es lo que significa exactamente la transformada de Fourier
y el alcance que tiene esta. Y ahí tenemos las dos representaciones de la misma señal. Hay una fórmula simplificada de Fourier que es la transformada rápida de Fourier o FFT. Resulta que, como la fórmula de Fourier es muy compleja, necesitamos un gran poder computacional para poder procesarla. Mucho más cuando hablamos de procesarla en tiempo real y ver una señal, por ejemplo, en la pantalla del osciloscopio digital o un analizador de espectro. Por lo tanto, se utilizan fórmulas generalmente más sencillas para poder darle velocidad. Lo que se hace es discretizar la cantidad de pasos que tenemos, como cuando discretizamos, por ejemplo, al pasar una señal analógica a digital, porque la señal analógica tiene infinitos niveles de tensión, ¿no? Entonces, para el mundo digital necesitamos discretizarlo. En este caso estamos haciendo lo mismo, discretizamos la señal en la cantidad de pasos y con eso obtenemos una transformada de Fourier que se llama FFT o transformada de Fourier rápida, que es generalmente la que se aplica en los instrumentos. El claro ejemplo de esto son los instrumentos virtuales que tenemos en la computadora. Por ejemplo, existen páginas en internet para descargar instrumentos virtuales para analizar las señales como si se tratara de un osciloscopio, pero sin tenerlo. O sea, utiliza la placa de audio como señal de entrada para poder graficar una señal. Si bien el alcance no es muy grande, porque una placa de audio no puede representar señales de mucha frecuencia, sirve como para realizar ciertos análisis y tener por lo menos una idea de qué se trata todo esto, sin necesidad de invertir dinero en un analizador de espectro que son costosos. Les voy a dejar ahí en la descripción del video el enlace a la página, en este caso del programa Visual Analyzer. Y eso que estábamos hablando es exactamente lo que estamos viendo en pantalla. Del lado de arriba tenemos la representación del tiempo con respecto a la amplitud, de la misma forma en que un osciloscopio analógico estándar lo hace. Y del lado de abajo tenemos la descomposición de frecuencias. Cada uno de esos picos que vemos abajo se corresponde a una frecuencia de la voz cuando yo estoy hablando. Por ejemplo, si silbara, que es una sola frecuencia, vamos a ver un solo pico en la señal. A ver. Ven que el silbido se asemeja más a una señal senoidal, por lo tanto tenemos un solo pico que correspondería a la frecuencia de silbido. Ahí en la escala no se llega a ver, pero abajo nos indica, por ejemplo, la frecuencia que sería alrededor de... Está más o menos en 1300 Hz. Como no tiene mucha definición el video, quizás no lo llegan a apreciar. Pero si se descargan cualquiera de estos programas virtuales, ilustran perfectamente el tema del cual estamos hablando y es una aplicación directa de la transformada de Fourier. Bueno, les dejo eso como inquietud para que ustedes puedan investigar y nos encontramos en la próxima clase.